Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más. ¿Cómo están el día de hoy? Espero que súper bien con la energía a tope porque hoy tenemos un tema explosivo. Sí amigos, el título lo dice todo y lo anticipa: bomba, Hande y Kerem, crisis en el paraíso, rumores y verdades al descubierto. Prepárense porque hoy nos sumergimos de lleno en el fascinante, a veces turbio, y siempre emocionante mundo de los cotilleos, los chismes, las especulaciones y por supuesto el drama. Todo esto girando en torno a una de las parejas más queridas, más comentadas y más admiradas de la televisión turca, y probablemente de la historia de las telenovelas, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Ya sé que muchos de ustedes, al igual que yo, son mega fans de estos dos. Yo también lo soy. La química que desprendían en Love is in the Air era, sencillamente, innegable. Era palpable, vibrante, electrizante como un imán. Y verlos juntos en la vida real, fuera de las cámaras, era como un sueño hecho realidad para muchísimos de nosotros. Una verdadera fantasía hecha carne. Verlos compartir miradas cómplices, sonrisas que delataban algo más que una simple amistad, y esa conexión especial que traspasaba la pantalla y llegaba directo al corazón de los fans. Era mágico. Pero como todos sabemos y como la experiencia nos enseña una y otra vez, en el mundo del espectáculo, en el universo de la fama y la celebridad, las cosas no siempre son lo que parecen. La realidad a menudo es mucho más compleja, mucho más matizada y lamentablemente a veces mucho menos romántica. Y últimamente en el último tiempo han circulado con fuerza y frecuencia rumores, especulaciones, conjeturas y todo tipo de información y seamos honestos, también mucha desinformación sobre la relación sentimental de Hande y Kerem. La pregunta que resuena en las redes sociales, en los foros de discusión, en los grupos de fans y por supuesto, en los medios de comunicación, ¿están bien? ¿Sigue todo viento en popa en su historia de amor? ¿Han roto? ¿Han decidido poner fin a su romance? ¿Hay terceras personas involucradas? ¿Existen conflictos ocultos? ¿Hay algún problema del cual no estemos enterados? La verdad es que todo esto es un lío. Es como un rompecabezas lleno de piezas aparentemente inconexas, y tratar de armarlo para obtener una imagen clara es un desafío. Así que en este vídeo vamos a intentar desentrañar todo esto. Vamos a sumergirnos en este mar de especulaciones, vamos a analizar los rumores más importantes que han surgido, vamos a rastrear las fuentes de donde provienen, y sobre todo, vamos a intentar discernir con la mayor objetividad posible qué es verdad, qué tiene visos de realidad y qué es pura especulación, alimentada por el morbo y el deseo de generar clics y visitas. Vamos a examinar con lupa las evidencias que tenemos, las pistas que nos han dejado, lo que se ha dicho, lo que se ha visto, lo que se ha interpretado. Vamos a analizar las fotos, los vídeos, las declaraciones, los silencios. Y sobre todo vamos a usar la lógica, el sentido común y la capacidad de análisis crítico para tratar de entender, en la medida de lo posible, qué está pasando, qué ocurre, qué hay detrás de todo este revuelo mediático en la vida de esta pareja que tanto admiramos. Antes de empezar, como siempre, quiero recordarles que si les gusta este tipo de contenido, si disfrutan de los chismes de farándula, las noticias de las novelas turcas, los secretos de los famosos, los escándalos, el drama del mundo del espectáculo en general, suscríbanse al canal. Es completamente gratis y así no se perderán ninguno de mis vídeos. No se perderán ni una sola novedad, ni un solo rumor, ni una sola actualización sobre sus celebridades favoritas. Además, activen la campanita, la famosa campanita de notificaciones, para que YouTube les avise cada vez que subo contenido nuevo, cada vez que publico un nuevo vídeo. De esta manera, estarán siempre al tanto de lo último que ocurre en el fascinante mundo de las telenovelas y las celebridades turcas. Y ahora sí, sin más preámbulos, sin demoras innecesarias, comencemos. Sumérjannos en este torbellino de rumores, verdades a medias y especulaciones. Prepárense para un análisis en profundidad. La historia de amor de Hande y Kerem, como ya les dije, comenzó, floreció y se consolidó en el set de grabación de Love is in the Air, o Senkalkap, como se conoce en turco, que en español se traduce como Toca mi puerta. Desde el primer momento, la conexión que existía entre ellos fue simplemente evidente, palpable e innegable. La serie, que se convirtió en un éxito rotundo, un fenómeno de masas en Turquía y en muchísimos países del mundo, nos mostraba una historia de amor llena de altibajos, de momentos románticos que nos hacían suspirar y soñar, de desafíos y obstáculos que debían superar, y también de mucha tensión dramática, porque en toda historia de amor que se precie
El drama es inevitable. Pero la magia, la chispa, la química, no solo estaba en la pantalla, no solo se limitaba a la ficción. También existía, y de manera muy intensa, fuera de ella. Los fans, los espectadores más observadores, los que seguían de cerca la serie, notaron, desde el principio, una complicidad especial entre Andy y Kerem. Una mirada, una sonrisa, una forma de tocarse, de interactuar, de comunicarse, algo que trascendía la ficción, algo que iba más allá de los guiones y de las indicaciones del director. Algo genuino, algo real, algo que parecía indicar que entre ellos había una conexión mucho más profunda que la que requería el trabajo. Y efectivamente los rumores comenzaron a circular, a propagarse como la pólvora. Rumores que decían que entre ellos había algo más que una simple amistad laboral, que entre ellos se estaba gestando un romance, que la atracción era mutua y que estaban a punto de formalizar una relación. Y un día, para la alegría de todos los fans, para la felicidad de quienes los seguían y los admiraban, la noticia se confirmó. Andy y Kerem estaban juntos. Y vaya si lo estaban. Su amor, su romance, era un hecho. Ya no era un secreto. Empezaron a compartir fotos en las redes sociales, a publicar imágenes juntos en Instagram, a hacerse declaraciones de amor públicas, a compartir mensajes románticos, a intercambiar corazones y emojis, a viajar juntos a destinos exóticos, a asistir a eventos y alfombras rojas tomados de la mano. Era como un cuento de hadas moderno, una historia de amor digna de una película romántica. Parecían inseparables. Parecían vivir en una burbuja de felicidad. Eran la pareja perfecta, la pareja soñada, el sueño de todos los fans hecho realidad. Pero como todos sabemos, como la vida nos enseña, las relaciones, incluso las más perfectas en apariencia, las que parecen sacadas de un cuento de hadas, no siempre son fáciles. No siempre son un camino de rosas. Siempre hay espinas, siempre hay obstáculos, siempre hay dificultades. Y la vida de una pareja en el ojo público, bajo la constante mirada de los medios de comunicación, de los paparazzi, de los fans, de la opinión pública en general, puede ser muy complicada. Puede ser muy estresante. La presión mediática, los viajes constantes por compromisos laborales, los rodajes, las entrevistas, las alfombras rojas, las sesiones de fotos, los compromisos sociales, la agenda apretada, todo esto, sumado a la falta de privacidad, puede afectar la dinámica de una pareja, puede generar tensiones, discusiones y conflictos. Es un desgaste constante, un desafío permanente. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? ¿Por qué ahora los rumores de crisis, los rumores de problemas, son tan fuertes, tan persistentes, tan insistentes? ¿Por qué la gente habla de un posible distanciamiento, de una posible ruptura? Pues vamos a analizar las principales teorías y rumores que han circulado, vamos a desglosarlos, vamos a analizarlos con detenimiento, y vamos a intentar llegar a alguna conclusión. El primer rumor, y el más persistente, el que más fuerza tiene, el que más resuena en las redes sociales y en los medios de comunicación, es el de la ruptura. Se dice que Andy y Kerem ya no están juntos, que han decidido poner fin a su relación. Las fuentes que alimentan este rumor son, principalmente, la falta de fotos juntos en redes sociales. Antes, cada viaje, cada cena, cada evento, cada momento significativo era documentado y compartido en sus cuentas de Instagram. Ahora, esa profusión de imágenes juntos ha disminuido considerablemente. Las fotos que publican ahora, en su mayoría, son individuales, o en compañía de amigos y familiares, pero sin la presencia del otro. Esto ha generado suspicacias, ha avivado las especulaciones y ha alimentado los rumores de crisis. ¿Significa esto que han roto? ¿Que su amor se ha acabado? No necesariamente. Podría ser que hayan decidido ser más discretos con su relación, que hayan decidido proteger su intimidad, que quieran mantener su vida privada más lejos del ojo público. Podría ser que, después de haber compartido tanto, de haber expuesto su amor al mundo entero, hayan decidido dar un paso atrás, ser más cautelosos y preservar su privacidad. Pero claro, la ausencia de pruebas, la falta de evidencia, alimenta la especulación, nutre el morbo y crea un terreno fértil para los chismes. Y ahí es donde entran los otros rumores, los que se basan en supuestas evidencias, en fotos y vídeos que supuestamente prueban algo, pero que en la mayoría de los casos, resultan ser falsas o malinterpretadas. Otro rumor recurrente es el de la infidelidad. Se ha especulado, se ha rumoreado, que Kerem podría estar saliendo con otra persona, que podría haber encontrado un nuevo amor, o que Andy podría haber encontrado un nuevo amor en otra persona.
Estos rumores, por lo general, se basan en fotos o vídeos que supuestamente prueban esta infidelidad, pero que en la mayoría de los casos resultan ser falsas, manipuladas o simplemente malinterpretadas. Por ejemplo, ha habido fotos de Kerem con otras mujeres, pero en la mayoría de los casos, se trataba de compañeras de trabajo, amigas, conocidas o simplemente fans que se cruzaron con él en algún lugar. En esos casos se especuló sobre un posible romance, sobre una relación extramatrimonial, pero no existía ninguna prueba contundente, ninguna evidencia real. También ha habido rumores de que Hande podría estar saliendo con algún hombre de negocios, con algún millonario, o con otro actor, con otra celebridad turca, pero hasta ahora, no hay ninguna prueba real, ninguna evidencia que respalde estas afirmaciones. Es importante recordar que en el mundo del espectáculo, los rumores de infidelidad son muy comunes, son muy frecuentes. Los medios de comunicación a menudo exageran, inventan o distorsionan la información para generar más audiencia, para vender más noticias, para ganar más clics. Así que es crucial ser escépticos, ser críticos y no creer todo lo que vemos y escuchamos. Otro factor que ha alimentado los rumores de crisis, que ha contribuido a la especulación, es el trabajo. Ambos, tanto Hande como Kerem, son actores muy solicitados, muy cotizados, y tienen agendas muy apretadas, muy ocupadas. Esto significa que pasan mucho tiempo separados, rodando en diferentes ciudades, en diferentes países, trabajando en proyectos distintos. La distancia, sin duda, puede ser un desafío para cualquier relación. La distancia física puede generar añoranza, soledad y, en algunos casos, puede enfriar la pasión y el afecto. La falta de tiempo para compartir, para verse, para comunicarse, para estar juntos, puede erosionar la relación y generar conflictos. Y luego están los medios de comunicación turcos. Los medios de comunicación turcos, como ya les dije, son famosos por su afán de sensacionalismo, por su afán de crear drama donde no lo hay. A menudo exageran la información, inventan noticias, especulan sobre la vida de los famosos para generar más audiencia, para vender más periódicos y revistas, para atraer más espectadores a sus programas de televisión. Es importante tomar con pinzas todo lo que leemos y escuchamos, y no dejarnos llevar por las noticias sensacionalistas. Entonces, ¿qué podemos concluir de todo esto? ¿Qué podemos sacar en limpio de este análisis? Primero, que la falta de fotos juntos no necesariamente significa que hayan roto. Segundo, que los rumores de infidelidad, en la mayoría de los casos, son infundados, son falsos, son especulaciones sin fundamento. Tercero, que la distancia y las agendas apretadas pueden ser un desafío, pero no necesariamente un motivo de ruptura. Muchas parejas sobreviven a la distancia, superan los obstáculos y fortalecen su amor. Y cuarto, que los medios de comunicación pueden exagerar o incluso inventar información para generar polémica y para generar más audiencia. En mi opinión, creo que Hande y Kerem están pasando por un momento de su relación en el que están tratando de proteger su privacidad, de mantener su intimidad lejos del ojo público. Es posible que después de haber expuesto su amor al mundo, hayan decidido dar un paso atrás, ser más discretos, ser más cautelosos. Es posible que estén pasando por una crisis, como cualquier pareja, como cualquier ser humano, y que estén tratando de resolver sus problemas en privado, lejos de las cámaras y de los micrófonos. Y también es posible que simplemente estén ocupados con sus trabajos, con sus proyectos profesionales, y no tengan tanto tiempo para compartir juntos. Lo importante es que a pesar de todos los rumores y especulaciones, no hay ninguna prueba definitiva que confirme la ruptura. Hasta que no veamos o escuchemos algo oficial de boca de ellos, todo lo demás son conjeturas, son especulaciones. Y seamos honestos, a veces los fans nos dejamos llevar por el drama, nos dejamos llevar por la emoción, y queremos que todo sea perfecto, que nuestras parejas favoritas estén siempre juntas y felices, que vivan un cuento de hadas para siempre. Pero la vida real no es una telenovela. Las relaciones son complicadas, y a veces las cosas no funcionan, a veces las cosas cambian, a veces la vida nos sorprende. Por eso mi consejo es que esperemos, que respetemos su privacidad, que no nos dejemos llevar por los chismes y las especulaciones, y que no invadamos su espacio. Si Hande y Kerem deciden hacer pública alguna decisión sobre su relación, si deciden compartir algo con el mundo, pues lo sabremos. Pero mientras tanto, lo mejor que podemos hacer es desearles lo mejor, respetar su privacidad y seguir apoyando sus carreras profesionales. Es importante recordar que Hande y Kerem son personas, con sentimientos y emociones, como todos nosotros. Y que aunque sean figuras públicas tienen derecho a su privacidad, tienen derecho a proteger su intimidad,
tienen derecho a tomar sus propias decisiones, sin la presión del público y de los medios de comunicación. No debemos juzgarlos ni presionarlos. Debemos respetar sus decisiones, y esperar a que sean ellos quienes decidan qué quieren compartir con el mundo y cuándo quieren hacerlo. En resumen, hemos analizado los rumores más importantes sobre la supuesta crisis entre Hande y Kerem. Hemos visto que la falta de fotos juntos no es necesariamente prueba de ruptura. Hemos desmentido en gran medida los rumores de infidelidad. Hemos hablado de la distancia y de la presión de los medios. Y hemos concluido que hasta que no haya una confirmación oficial, todo lo demás son especulaciones, son conjeturas, son rumores sin fundamento. Espero que este vídeo les haya gustado. Espero que les haya resultado informativo, entretenido y sobre todo, que les haya ayudado a aclarar algunas de las dudas que tenían sobre la relación de Hande y Kerem. Espero que hayamos podido al menos arrojar algo de luz sobre este tema tan candente. Muchas gracias por ver el vídeo. De verdad. Gracias por tomarse el tiempo de escucharme, de participar en este debate, de reflexionar sobre este tema. Me encanta leer sus comentarios, así que déjenme saber qué opinan ustedes sobre todo esto. ¿Creen que Hande y Kerem están bien? ¿Creen que están pasando por una crisis? ¿Creen que han roto? ¿Tienen alguna teoría propia? ¿Tienen alguna información adicional que quieran compartir? Déjenme saber sus teorías en la sección de comentarios. Me encanta leerlas y responderlas. Me encanta debatir con ustedes. Y por último, pero no menos importante, no olviden darle me gusta al vídeo. Si les gustó, por favor, denle al like, compártanlo con sus amigos, con sus conocidos, con todos los fans de Hande y Kerem, y por supuesto, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ningún vídeo nuevo. Estén atentos porque siempre estoy preparando nuevos vídeos sobre el mundo de las telenovelas turcas, sobre el mundo de la farándula, sobre el mundo de los famosos. Y recuerden, el drama continúa. El misterio continúa. La especulación continúa. Hasta la próxima. Ciao. Y gracias por ser parte de esta comunidad.